5 panes y 2 peces. Evangelización dinámica. Conocimiento del mundo y conocimiento de sí mismo. Santa Hildegarda de Bingen, doctora de la Iglesia. Santa Hildegarda de Bingen fue una eminente abadesa benedictina, autora de más de 10 libros, erudita y mística, compositora y maestra de herbología, declarada doctora de la Iglesia Universal por la santidad de Benedicto XVI. Fue además una gran vidente y profetisa, conocida en su tiempo como la Sibila del Rin o la profetisa teutónica. También se la conoce por haber creado la lingua iñota, un lenguaje inventado por ella con su propio alfabeto. Su festividad se celebra el 17 de septiembre. Hildegarda nació en la Renania alemana en el año 1098. Fue la menor de 10 hijos de los nobles Hildeberto y Matilda. Por ocupar el 10º lugar entre sus hermanos, sus padres la consagraron a Dios como una especie de diezmo. En su infancia padeció muchas enfermedades, por lo que pasaba largos periodos de tiempo en soledad, alejada de sus hermanos, y esto la ayudó a desarrollar una vida interior intensa. Desde los 3 años de edad tuvo visiones y revelaciones de acontecimientos futuros que luego terminaban pasando. Las visiones fueron muy intensas hasta que tuvo 15 años, y después continuaron el resto de su vida con menor intensidad. En dichas visiones no perdía el sentido ni entraba en éxtasis, sino que era consciente de todo. Veía también luces de hermosas formas y colores, y a veces una voz le explicaba lo que veía. En otras ocasiones, las visiones iban acompañadas de una música celestial. Cuando cumplió 8 años, su educación fue puesta a cargo de la condesa Jutta von Spanheim, quien le enseñó a leer en latín y a rezar el salterio. Maestra y discípula vivieron primero en el castillo de Spanheim, hasta que Hildegarda cumplió 14 años. Entonces ambas fueron a vivir al monasterio de Disibodenberg. Este era un monasterio masculino, pero una celda anexa fue adecuada para que vivieran en ella 3 mujeres, la condesa Jutta, Hildegarda y otra niña de su misma edad, probablemente Ricardis von Stade, hija de los condes de Stade, quien llegaría a ser su mejor amiga. Ese año, Hildegarda fue investida con el hábito negro y blanco de la Orden de San Benito. 2 años después, los monjes tuvieron que adaptar otra parte del convento a la sección femenina, puesto que habían ingresado más mujeres que querían recibir las enseñanzas de la condesa Jutta. La condesa murió en el año 1136, cuando Hildegarda tenía 38 años. Las monjas la eligieron entonces por unanimidad como nueva abadesa y magistra. Cada vez eran más las jóvenes que pedían ingresar en el convento, pues Hildegarda se hizo conocida por sus muchos conocimientos y su gran sabiduría. Cuando tenía 42 años de edad, le sobrevinieron visiones tan fuertes como las que había tenido de niña, hasta que un día una voz celestial la mandó a poner por escrito las visiones que en adelante tuviera. Como Hildegarda dudaba de si realmente se trataba de una orden celestial y de si las visiones tenían un origen divino, se lo comunicó primero a su confesor, y este pasó el asunto al obispo. Hildegarda también pidió el consejo por medio de una carta del gran Bernardo de Claraval, quien opinó que las visiones le venían de Dios. El obispo envió un informe a Roma, y el asunto llegó hasta el mismo Papa Eugenio III, quien luego de hacerlo examinar por una comisión de teólogos, confirmó que las visiones de Hildegarda provenían del Espíritu Santo. De este modo, ella pudo emprender su trabajo con tranquilidad. Cada vez que el Espíritu Santo le revelaba una nueva visión, Hildegarda la dibujaba primero en una tablilla de cera, y luego se la pasaba a su secretario y amanuense, el monje Volmar, quien ponía por escrito en hojas de pergamino lo que Hildegarda le dictaba. En esta labor también le ayudaba su mejor amiga, la monja Ricardis von Stade, quien era su asistente personal.
Así se iniciaría la escritura de su primer libro, titulado Liber Chivias, en el que expuso un total de 26 visiones místicas y profecías sobre los tiempos futuros, acompañadas de ilustraciones de simbología cosmológica. Este libro ha sido tan apreciado que fue incluido en la Patrología Latina, la colección de textos antiguos y medievales más importante de la historia. Al Liber Chivias le siguieron otros 2 libros, el Liber Vitae Meritorum y el de Operatione Dei, más conocido como Liber Divinorum Operum, en el que también se revelan algunas profecías sobre el final de los tiempos. En 1148, Hildegarda tuvo otra importante visión, en la que se le indicaba que debía abandonar con sus monjas el monasterio de Disibodenberg para fundar un monasterio femenino en la colina de San Ruperto, cerca de Bingen, a orillas del río Rin. Pero cuando el abad de Disibodenberg se enteró de esto, se negó rotundamente a permitir que las monjas se independizaran y recriminó a Hildegarda, diciéndola que así se dejaba engañar ella por el demonio, quien la infundía en el corazón soberbia y vanidad. Estas recriminaciones afectaron tanto a Hildegarda que por varios días dejó de comer y cayó gravemente enferma. Su secretaria Ricardis le escribió entonces a su madre, la condesa von Stade, para que intercediera ante el arzobispo de Maguncia. La condesa logró convencer al arzobispo de permitir la independencia de las monjas, quienes en 1150 se trasladaron al nuevo monasterio en la colina de San Ruperto. Sin embargo, la alegría no le duraría mucho tiempo a Hildegarda. Ese mismo año, el arzobispo de Bremen, quien era hermano de Ricardis, le ordenó a su hermana trasladarse a un convento lejano, en Sajonia, donde le había conseguido el cargo de abadesa. Hildegarda se opuso a esta decisión. Le escribió varias cartas al arzobispo suplicándole que dejara a Ricardis con ella, e incluso le escribió una carta al papa, pero nada funcionó. El arzobispo fue inflexible y Ricardis fue separada de Hildegarda. Un año después, Ricardis murió de tristeza. A pesar de todo, Hildegarda continuó con su labor. Escribió también un libro conocido como Física, en el que describe las propiedades de los animales y de las plantas, los usos de las hierbas medicinales, las cualidades de las piedras y gemas de todo tipo, los elementos de la naturaleza y los metales. Después escribió otro libro titulado Liber Composite Medicinae, más conocido como Cause et Cure, en el que indica que cada enfermedad tiene un remedio que ofrece la naturaleza y que debe estar acompañado de un modo de vida basado en 4 dimensiones: la espiritual, la cósmica, la psíquica y la corporal. En ese libro enseñó el arte de la medicina a base de hierbas, normas dietéticas, procedimientos de drenaje y terapias con piedras preciosas teniendo en cuenta las fases de la luna. Muchas personas de todo género y condición iban al monasterio de Hildegarda para pedirle consejos y ayudas en lo corporal como en lo espiritual. Hildegarda también aconsejó por correspondencia a importantes figuras de la época, como Enrique II de Inglaterra, Leonor de Aquitania y Federico I Barbarroja, con quien llegó a entrevistarse personalmente. A todos orientaba con sabios consejos y prudentes palabras, por lo que fue conocida como la Sibila del Rin. Hildegarda fue además una gran poetisa y compositora. Escribió las letras y la música de una colección de himnos en canto gregoriano para uso de las monjas, titulada Symphonia Harmoniae Celestium Revelationum. En 1165 fundó un segundo monasterio en Eibingen y comenzó a viajar por muchos lugares para predicar el evangelio. Viajó por Maguncia, Wurzburgo, Treveris, Metz y Colonia y predicó en toda la región del Suabia. A donde iba llamaba a la conversión y el arrepentimiento, pero también amonestó con firmeza al clero y denunció la corrupción eclesiástica. Fue una gran defensora de la Iglesia contra la herejía de los cátaros o albigenses, quienes afirmaban que el cuerpo y toda la materia son intrínsecamente malos. Ante tales herejías, Hildegarda combatió con firmeza en defensa de la creación de Dios.
En el año 1173 murió su fiel secretario, el monje Volmar, y en 1178, cuando Hildegarda tenía 80 años de edad, tuvo que afrontar una nueva dificultad. En el cementerio de su monasterio se había dado sepultura a un hombre que supuestamente estaba excomulgado. Las autoridades eclesiásticas mandaron entonces a Hildegarda a que exhumara el cadáver, pues en aquel tiempo un excomulgado no podía ser enterrado en suelo sagrado. Pero Hildegarda se negó a desenterrar al difunto y además mandó a sus monjas a que borraran todo rastro del enterramiento para que nadie pudiera encontrarlo. Los prelados de Maguncia, enfurecidos, aprovecharon que el arzobispo estaba en Roma y arremetieron contra el monasterio. Le prohibieron el uso de las campanas, mandaron sacar todos los instrumentos musicales y les prohibieron a las monjas volver a cantar. Hildegarda mandó cartas en las que se defendía con admirables argumentos teológicos, pero no obtuvo respuesta. Tuvo que esperar hasta marzo de 1179, cuando regresó el arzobispo, quien llamó a todos los testigos y declaró que Hildegarda era inocente de todo cargo. Pocos meses después, el 17 de septiembre de 1179, Hildegarda murió con 81 años de edad. Las crónicas antiguas cuentan que en el momento de su muerte, 2 arcos de colores muy brillantes surcaron el cielo en forma de cruz. Poema compuesto por Santa Hildegarda. Qué gran milagro es que en una humilde forma de mujer el rey penetró. Esto lo hizo Dios porque la humildad asciende sobre todas las cosas. Qué gran felicidad hay también en esta forma, porque la maldad que fluyó de la mujer, una mujer después la limpió, y construyó toda la más dulce fragancia de las virtudes, y embelleció el cielo más que lo que en otro tiempo alteró la tierra. Entonces, porque una mujer introdujo la muerte, la deslumbrante Virgen la aniquiló, y por ello existe la suma bendición en la forma de una mujer, más allá de toda criatura, porque Dios fue hecho hombre en la dulcísima y bienaventurada Virgen.